bien, muchachos, bienvenidos de nuevo, gracias por reconectarse. Vamos a continuar. Voy a compartir nuevamente la presentación para seguir revisando el tema. Si hay alguna duda o comentario, por favor activen su micrófono en el momento que quieran expresarla. Y vamos a seguir. Aquí hice una corrección a lo que acabamos de decir hace un par de minutos en relación al ángulo. Este sería el ángulo, habría que tomar el ángulo menor entre el campo magnético y la bobina en este caso. Ese es el ángulo que vamos a tomar. Pero bueno, todo esto, muchachos, este es el campo magnético. Esta es su dirección. Aquí también me faltó marcar que este era el campo magnético. Y entonces, si lo que me dan es el ángulo entre la bobina, la superficie de la bobina y el campo magnético, entonces voy a utilizar la función coseno. Y si lo que me dan es el ángulo entre el vector área y el campo magnético, que es este, entonces voy a utilizar la función seno. Esto simplemente va a venir como un dato en el problema, entonces, pero solamente para que tengan la noción que es una cosa y que es otra. ¿Alguna duda o pregunta respecto a esto, muchachos? No hay dudas, no hay preguntas. No, profe, todo bien. Ok, gracias. Entonces, en la siguiente lámina, bueno, en la siguiente imagen del lado derecho tenemos un galvanómetro de cuadro móvil. Otra vez es un galvanómetro, es un instrumento que me permite medir pequeñas corrientes. En este caso, este galvanómetro lo que tiene es una bobina, un embobinado de conductor eléctrico que está montado sobre un núcleo de hierro, y directamente sobre este núcleo está montada una aguja que, dependiendo de la cantidad de corriente que circule por esta bobina, que desde luego está interactuando con un campo magnético que están generando este imán forma de herradura, entonces va a ocasionar un giro de esta bobina y eso va a transmitirse a esta aguja, que directamente sobre una escala nos va a indicar una cierta deflexión, una cierta lectura, que va a ser desde luego directamente proporcional a la cantidad de corriente que esté circulando por esta bobina, y de esa manera podemos tener una idea de la magnitud de esa corriente circulando por esa bobina. La forma nuevamente de calcular este momento magnético generado por esa corriente en esa bobina, pues es la misma que decíamos hace rato, y veíamos que puede ser con la función seno o coseno dependiendo del dato que me den en relación a la inclinación de la bobina o de su vector área con respecto al campo magnético. Y bueno, esa es la parte teórica de del funcionamiento de estos instrumentos. Vamos a ver rápidamente en esta lámina también un poquito de lo que ya hemos hablado. Me habla que estos aparatos de medición, instrumentos de medición, su funcionamiento se basa en el principio motor. Ya vimos que ese principio motor es precisamente el fenómeno o efecto del del momento magnético, y entonces en eso se basa su funcionamiento. Estos aparatos pueden ser los amperímetros, que nos sirven para medir corrientes eléctricas, los voltímetros, que nos sirven para medir voltajes o diferencias de potencial en un circuito eléctrico, y los galvanómetros. Estos galvanómetros son los más interesantes porque estos funcionan, bueno, más bien son los básicos porque estos funcionan funcionan con corriente continua y se emplean para medir corrientes pequeñas del orden de miliamperes. Un ejemplo es estos que vimos antes, el galvanómetro de Arson-Ball o el galvanómetro de cuadro móvil. Los dos sirven para medir pequeñas corrientes del orden de miliamperes. Esta es una limitante de estos aparatos. Miden solamente pequeñas corrientes de este tamaño, pero eventualmente es necesario medir corrientes más grandes. Entonces
Se pueden utilizar estos mismos aparatos para medir corrientes más grandes. Vamos a ver más adelante cómo los vamos a poder utilizar para medir corrientes más grandes. Primero vamos a ver cómo están constituidos estos galvanómetros. Me dice que consiste en un embobinado de alambre sobre el núcleo de gran permeabilidad magnética, que es lo que ya vimos en el esquema anterior, y de hecho lo podemos ver aquí en esta figura de la primera figura de la izquierda, arriba. Estas líneas rojas representan precisamente este embobinado. Está realizado sobre un núcleo, que es este núcleo circular. Tiene gran permeabilidad eléctrica, es decir, permite o da un camino a las líneas de campo magnético para que pasen a través de él. Y además puede girar libremente. Esta cosa verde que está aquí es como un resortito, algo que lo sostiene, pero que además le permite girar, y que además cuando no hay una corriente lo regresa a su posición inicial. Entonces, este núcleo puede girar libremente sobre su eje. ¿Y qué pasa? Cuando circula una corriente, me dice aquí la lámina que circula una corriente por este embobinado, este rotor gira y la aguja hace girar esta aguja indicadora y me va a dar una lectura que va a ser proporcional a la corriente que esté circulando en este embobinado. Y acá me dice que la forma de calcular este momento pues es la misma que ya conocemos antes, que ya dijimos antes. Y bueno, aquí vemos el aspecto físico de estos instrumentos de medición. Aquí tenemos del lado izquierdo abajo un microamperímetro. Es un aparato que mide microamperes, o sea, corrientes del orden incluso más pequeñas que esto nos dice aquí, microamperes, más pequeñitas, corrientes del orden de 10 a la menos 6 amperes, puede ser un microamper, y dependiendo, tiene su escala desde 0 hasta 50 microamperes, positivos o negativos, es decir, puede medir corrientes en una dirección o en otra, por eso tiene una doble escala. La pregunta, muchachos, ustedes son de telecomunicaciones, han utilizado aparatos de este tipo en su área? Muchachos, ¿no? Sí, profe. Sí han utilizado aparatos de medición, ¿no? Sí. Sí, lo que no estoy cierto es si tienen todavía aparatos de medición como estos con agujas, o solamente tienen digitales con pantallas y con números. Pues Nada eso, más. Sí, adelante, cualquiera está bien, adelante. Neri, ¿nos comentas? O Jennifer, ¿quién estaba comentando, muchachos? Bueno, es que como tal en la escuela había uno que otro material que sí tenía aguja para Ajá. poder medir, pero a nosotros nos pidieron los digitales, entonces pues no llegábamos a usar esos de aguja por lo general. Ok, entonces ustedes llevaban su propio multímetro, pero digital, ¿no? Ok, bueno, pues estos que tienen agujas así son los que funcionan bajo este principio. Pues si no tienen la oportunidad de hacerlos más adelante, seguramente en algún momento de la vida tal vez se encuentren con uno y sepan que, bueno, van a saber que el principio de funcionamiento de estos aparatos pues es precisamente esto que estamos viendo hoy día. Lo que tenemos del lado derecho, muchachos, en la imagen de abajo es un voltmetro o voltímetro, que en este caso está graduado de 0 hasta 15 volts, y su principio de funcionamiento es exactamente el mismo que el microamperímetro del lado izquierdo, y es esto que acabamos de ver, que es el principio motor o el momento magnético. Y lo que tenemos en la imagen de arriba a la derecha es un multímetro, también analógico, pero es un multímetro, es decir, aquí tiene internamente algunos elementos que nos permiten medir más de un parámetro, porque con el mismo aparato podemos medir, por ejemplo, aquí me da para medir voltajes, aquí me da para medir corrientes, aquí del lado derecho a la derecha y arriba me da para medir resistencias, y entonces todos estos parámetros eléctricos, voltaje, corriente, resistencia,
los podemos medir con el mismo aparato, solamente haciendo cambios en las conexiones, y veremos la lectura sobre una escala graduada por medio de una aguja que se está moviendo ahí en base a este mismo fenómeno. Entonces esto es para que veamos la aplicación práctica de esto en los aparatos de medición. Y ahora vamos a hablar directamente del aparato de medición que se llama el amperímetro. Este amperímetro o ampérmetro es un aparato que funciona con corriente continua, que mide intensidades de corriente a las mayores a las que puede medir un galvanómetro, es decir, este lo utilizamos ya para medir intensidades de corriente grandes relativamente, más allá de miliamperes, ya que es lo único que puede medir un galvanómetro. Pero además este aparato se puede construir a partir de un galvanómetro, es decir, con un galvanómetro yo puedo construir un amperímetro. Lo único que tengo que hacer es conectarle una resistencia en paralelo que desvíe el exceso de corriente que puede dañar el galvanómetro. ¿Esto por qué, muchachos? Este galvanómetro generalmente, para que pueda girar la agujita y el núcleo sobre el que está montado, pues se hace con un conductor muy fino, muy delgadito, para que tenga muy poco peso y pueda moverse más fácilmente. Y entonces ese conductor muy delgadito pues soporta pequeñas cantidades de corriente. Esa es la limitante de este galvanómetro. Entonces es un conductor muy, muy delgadito, muy finito, y entonces no se le puede hacer pasar una corriente grande porque destruiría ese conductor. Entonces para eso y para poderlo utilizar prácticamente, entonces lo podemos conectar, me dice aquí, una resistencia en paralelo que desvíe la mayor parte de la corriente y no se dañe el galvanómetro y me permita medir una corriente mayor a la que normalmente soportaría este galvanómetro. Esta resistencia que se le conecta se llama una resistencia de carga, una resistencia derivadora, una resistencia desviadora, o si recibe cualquiera de estos nombres, y se simboliza con esta sigla RSH. Esta SH es de shunt, que es una palabra en inglés que significa derivar o desviar. Y eso es lo interesante en este caso. Vemos el esquema que tenemos del lado izquierdo. Este esquema me representa que si tengo una corriente que quiero medir, una corriente representada por esta letra I, que necesito medir, yo lo voy a medir con un galvanómetro, pero como esta corriente es muy grande para la que pueda soportar este galvanómetro que está aquí representada con esta sigla IG, entonces lo que hago es conectarle en paralelo aquí una resistencia derivadora. Esta resistencia derivadora me va a permitir que la mayor parte de la corriente que voy a medir no pase por el galvanómetro, sino que pase a través de la resistencia derivadora, y solamente una pequeña parte, que es la que puede soportar este galvanómetro, pase a través de él. Pero va a haber una relación entre estas dos resistencias de tal manera que pues la indicación que me dé el galvanómetro me va a dar una idea real de cuál es la magnitud de esta corriente eléctrica. Entonces ese es el principio de funcionamiento. Lo demás, lo que viene abajo, pues es la teoría de de cómo podemos llegar al cálculo de esta resistencia derivadora de este conductor. De hecho, ese sería el objetivo en un problema de aparatos de medición. En principio es determinar cualquiera de estos parámetros, pero lo más interesante en principio es determinar qué resistencia debo de conectarle en paralelo a un galvanómetro para que pueda medir una determinada corriente que normalmente no sería capaz de leer este galvanómetro porque se destruiría si dejáramos pasar toda esa corriente a través de ese galvanómetro. Entonces vamos a tratar de interpretar qué nos dicen estas ecuaciones que tenemos del lado izquierdo abajo. Me dice que esta corriente que yo quiero medir
es igual a la corriente que pasa por el galvanómetro, esta que encerramos aquí, más la corriente del shunt, es decir, la corriente que pasa a través de esta resistencia derivadora que está aquí. Entonces, si de ahí despejamos esta corriente del shunt, obtenemos esta expresión que es la corriente que queremos medirme, la corriente del galvanómetro. Por otra parte, el voltaje que ve en el shunt, el voltaje, bueno, voy a escribirlo aquí de nuevo, ver si podemos verlo un poco más claro. Tengo aquí un galvanómetro. Recuerden que ese galvanómetro pues es un aparato como los que ya vimos hace rato. Es una bobina sobre un núcleo de hierro. Y yo lo quiero utilizar para medir una corriente grande. Y entonces para poderla utilizar lo que necesito hacer es conectar una resistencia derivadora, una resistencia aquí en paralelo con este galvanómetro, donde pase la mayor cantidad de la corriente. Y entonces esta es la corriente que yo quiero medir. Por esta rama del circuito va a pasar una corriente que va a ser la corriente que pase a través de la resistencia derivadora, por eso le llamamos la corriente del shunt o del derivador. Por aquí va a pasar solamente la corriente que pueda soportar el galvanómetro, por eso le llamamos así. Desde luego, como está hecho de cobre, pues tiene una resistencia propia, que vamos a llamar la resistencia del galvanómetro, que voy a representar aquí como una resistencia pequeñita. Y tenemos esta otra resistencia que es la que ponemos a derivar. Y después de que pasan así, nuevamente se vuelven a juntar, y aquí tenemos la misma corriente que entró del lado izquierdo, es la que sale de este lado derecho. Pero lo que me dice aquí esta expresión es que el voltaje del galvanómetro es igual al voltaje del shunt, es decir, aquí, si nosotros dibujamos y representamos el voltaje, aquí tendríamos el voltaje del galvanómetro, y aquí tendríamos el voltaje del shunt, entre estos puntos. Y son iguales porque están colocados al mismo punto, que son estos dos puntos comunes. Están conectados. Y bueno, si hacemos nos recordamos la ley de Ohm, tenemos aquí esta expresión que la corriente del galvanómetro, el voltaje del shunt, por medio de la ley de Ohm, la puedo obtener si multiplico la corriente del galvanómetro y la resistencia del galvanómetro. Y el voltaje del shunt lo puedo obtener si multiplico la corriente del shunt por la resistencia del shunt, y de ahí podemos determinar la resistencia derivadora en esta ecuación. Si esto lo sustituimos en la primera ecuación, que está aquí, obtenemos finalmente esta expresión, que es la que me interesa ahorita. Voy a poder determinar una resistencia derivadora para poder convertir esto en un amperímetro. Si multiplico por una parte la corriente del galvanómetro por la resistencia del galvanómetro, y a eso lo divido entre la diferencia entre la corriente que quiero medir menos la corriente que puede soportar el galvanómetro. Bien, esta es la ecuación importante. De aquí yo tengo que determinar cuál es la resistencia que debo colocar para que este galvanómetro me permita medir una corriente de determinado tamaño, dependiendo de las características propias de este galvanómetro. Bien, vamos a recordar esta expresión, muchachos. La vamos a utilizar en el siguiente ejercicio para poner en práctica esta teoría del galvanómetro a partir del amperímetro formado a partir de un galvanómetro al cual le conectamos en paralelo una resistencia derivadora. Muchachos, ¿alguna pregunta, alguna duda, algo que no se entienda de esto? No me digan que todo. ¿Dudas, preguntas, comentarios, muchachos?
¿No hay? Vale, entonces voy a la siguiente. ¿No es cierto? Voy a llevar la ecuación para escribirla. Bien, muchachos, entonces en los siguientes vamos a resolver un ejercicio rápidamente. Aquí me habla de un galvanómetro que tiene una resistencia de 50 ohms y su lectura a fondo de escala es de 0.4 amperes. ¿Qué resistencia debe conectar en paralelo para convertir un amperímetro de 30 amperes a fondo de escala? Aquí debo identificar qué son los datos que me están dando. Si me dice que este es un galvanómetro que tiene una resistencia de 50 ohms, debo identificar que esto que me está dando es la resistencia interna del galvanómetro. Su lectura a fondo de escala es de 0.04 amperes, es decir, esto es la corriente que puede soportar el galvanómetro. Y me pregunta qué resistencia debo conectar en paralelo, es decir, debo determinar de qué tamaño es esta resistencia shunt para convertirlo en un amperímetro que mida 30 amperes a fondo de escala. Esta es la corriente que yo deseo medir. Entonces, ya tengo aquí lo que necesito. Vamos a ver. La recomendación, como siempre, muchachos, es que para resolver cualquier problema, incluyendo estos, es que yo represente esto gráficamente. Si me dice que es un galvanómetro, pues tengo que representar aquí un galvanómetro que simbolizo con un círculo con una letra G, que tiene una resistencia interna, simbolizo su resistencia interna aquí. Y entonces, como lo quiero convertir en un amperímetro que mida 30 amperes, pues tengo que colocarle una resistencia derivadora, una resistencia en paralelo, por la cual pase la mayor cantidad de corriente y no pase la corriente que puede, una corriente mayor que pueda dañar este galvanómetro. Ok, ya tengo ahí mi esquema. Ahora voy a ver qué es lo que tengo que calcular. Esta resistencia derivadora precisamente es lo que me preguntan. ¿Qué resistencia se debe conectar en paralelo? Esta es mi incógnita. Y voy a colocar mis datos en este esquema para poder identificar qué tengo y qué me hace falta. Me dice que tengo que medir 30 amperes a fondo de escala, pues esa es la corriente que yo quiero medir. 30 amperes. Esa la represento con la letra I. Y estos 30 amperes deben de pasar a través de estos dos caminos, pero solamente una parte de ella puede pasar por aquí, que es la corriente del galvanómetro. Porque si hacemos pasar los 30 amperes por este galvanómetro, se va a quemar y lo vamos a dañar. Entonces solamente una parte de ella, que es esta, de 0.004 amperes, es la que puede pasar por aquí. Ya está. Y entonces tengo la corriente del galvanómetro. Aquí está la resistencia del galvanómetro. Es otro dato que tengo. Me dice que es de 50 ohms. Y bueno, ahorita vamos a recordar cuál es la ecuación para resolver esto. ¿Alguien se acuerda, muchachos, cómo determino esta resistencia derivadora? ¿A qué es igual esta resistencia derivadora? IG por RG sobre I menos IG. Okay. IG, que es la corriente del galvanómetro, por la RG, que es la resistencia del galvanómetro, dividido entre la corriente que quiero medir, menos la corriente del galvanómetro, ¿no? ¿Sí así está bien, Ayelen? Creo que sí, sí, profe. Ok, gracias. Entonces voy a identificar cuáles son los datos que tengo, a ver si ya puedo
pues aplicar directamente mi ecuación y encontrar este valor. Tengo la corriente que quiero medir, sí, aquí está. Tengo la corriente del galvanómetro, también aquí está. Y también está aquí arriba. Y tengo la resistencia del galvanómetro, pues ya tengo todo. Entonces ya lo único que tengo que hacer es sustituir esos valores aquí para encontrar el valor de esta resistencia derivadora. Entonces la resistencia derivadora, o la resistencia que tengo que colocar en paralelo con este galvanómetro para medir esta corriente, debe ser igual a la corriente del galvanómetro. Aquí voy a poner estos 0.004 amperes. 0.4, me faltan las unidades, 0.04 amperes, multiplicados por la resistencia del galvanómetro, que son 50 ohms, y divididos entre la diferencia de las corrientes. La corriente que quiero medir, que es de 30 amperes, menos la corriente del galvanómetro, que es de 0.004 amperes. A ver, muchachos, ahora sí, ayúdenme con sus calculadoras. ¿Cuánto es 50.004? Primero. Da 6.66 por 10 a la menos 3. Antes un poquito de eso. Solamente 50 por .004. 0.2. 0.2. Okay. 0.2. Gracias. 0.2 amperes por ohm. Y ahora sí, 30 menos .004. 29.99. 29.996. Sí. Sí, ¿no? 996, y aquí tengo amperes menos amperes, tengo amperes. Y entonces aquí amperes con amperes se van a eliminar. Y entonces ahora sí me dicen que esto es 0.2 entre 29.996. ¿Cuánto me da? 6.66 por 10 a la menos 3. Ok, 6.66 por 10 a la menos 3, ¿verdad? Sí. Bien, gracias. 6.66 por 10 a la menos 3 ohms. Y bueno, yo puedo sustituir este valor, que es un prefijo que ya conozco. ¿Qué sería esto? 10 a la menos 3, ¿cuánto sería? ¿Cómo se llama este prefijo? 10 a la menos 3. ¿No es con una M, profe? Una M de mili significa mili, y lo puedo representar con una letra M. Y entonces podría yo decir que esta resistencia derivadora es de 6.66 miliohms. Es decir, es una resistencia pequeñita. Si comparamos los 50 ohms de la resistencia del galvanómetro con esta, es una resistencia mucho más pequeña. Y entonces esto hace sentido porque por esta resistencia debe de pasar la mayor cantidad de corriente. Entonces, esta es una manera, muchachos, de poder corroborar mi resultado. Siempre debo de obtener una resistencia menor que la del galvanómetro, pero mucho menor que la del galvanómetro, y entonces podré estar cierto que mi resultado es correcto. Porque si yo obtuviera una resistencia mayor, entonces la mayor cantidad de corriente trataría de pasar por el galvanómetro y pues tendería a quemarlo. Pero bueno, ustedes han escuchado, muchachos, por ahí las resistencias en miliohms, en kiloohms, en megaohms, por ejemplo. Generalmente se utilizan resistencias múltiplos, en este caso es un submúltiplo, y que me da que es una resistencia de valor muy pequeño, que es de hecho como deben de salir de manera regular estas resistencias derivadoras. Es decir, deben ser resistencias más pequeñas para permitir que la mayor parte de la corriente pase por aquí, que por acá pase esta corriente del shunt, que es una corriente grande, y por aquí solamente pase una pequeña parte,
que es la corriente del galvanómetro, de tal manera que me permita medir. Desde luego hay una proporcionalidad entre estos, y eso me va a permitir que el galvanómetro se deflecte, se mueva su aguja y me marque, me dé una lectura proporcional a la cantidad de corriente que está entrando a través de este circuito. Pues ya está, muchachos. Entonces así resolvemos un problema de galvanómetro. Desde luego, de este galvanómetro, nuevamente de esta ecuación que tiene estos elementos: la resistencia del shunt, la corriente del galvanómetro, la resistencia del galvanómetro, la corriente que quiero medir. El problema puede plantear la necesidad de encontrar cualquiera de estos parámetros. No siempre voy a pedir que calcule la resistencia derivadora, sino a lo mejor hay que calcular la corriente del galvanómetro, o la resistencia del galvanómetro, o la corriente a medir, y entonces habrá que despejar de esta ecuación. Aquí habría que ser solamente cuidadosos al momento de despejar. Muchachos, dudas, preguntas, comentarios. No, profe. Ninguna, profe. Bien, entonces nos resta, ya quedan pocos minutos, ya nos da tiempo de terminar el siguiente tema. Lo dejamos para la última hora de esta semana. Nada más vamos a empezar a vislumbrarlo. Mi siguiente tema es cómo puedo utilizar un galvanómetro para medir, para convertirlo en voltímetro o voltmetro, que me permita medir voltajes o diferencias de potencial de un circuito. Entonces, vemos que ese mismo galvanómetro que utilizamos hace un rato para medir una corriente grande, lo podemos utilizar ahora para medir un voltaje. La diferencia es que ahora, para medir este voltaje, por ejemplo, que está proporcionando esta fuente, lo que tengo que hacer es conectar una resistencia multiplicadora ahora en serie con este galvanómetro, y eso me va a permitir medir voltaje de un circuito. Entonces, lo que quiero que se note aquí es que el mismo aparato que utilicé para medir la corriente en el caso anterior, que es un galvanómetro, también lo puedo utilizar para medir ahora un voltaje o una diferencia de potencial. Y la diferencia es que para poderlo convertir en un voltmetro tengo que agregar una resistencia en serie que me haga, que voy a llamar una resistencia multiplicadora, que me va a limitar de alguna manera la corriente que pasa por este galvanómetro, y entonces de esa manera voy a poder medir precisamente ese voltaje entre los puntos de este circuito. Y bueno, veríamos el desarrollo de esta teoría para resolver algún par de problemas de este voltmetro, y con eso estaremos llegando al fin de este tema del voltmetro o voltímetro, de los instrumentos de medición a partir del efecto motor o del momento magnético. Bueno, esto ya lo dejamos para la siguiente sesión, muchachos. Ya no tenemos tiempo para atacarlo. Nos quedamos hasta aquí. Muchachos, dudas, preguntas, comentarios, algo que quieran agregar. No, profesor, todo No, bien. profe. Bien, les propongo como ejercicio para que vayamos, para que no tengan problema de esta ecuación. De esta ecuación hay que despejar esto. Les va a servir para que resuelvan sus ejercicios y además tal vez incluso para el examen. De esta ecuación hay que despejar todos los términos. Por ejemplo, hay que despejar IG, hay que despejar RG y hay que despejar también I. Entonces, ese es el ejercicio que les dejo para que lo vayan realizando, y pues con eso van a tener mejores elementos para resolver este tipo de problemas. Muchachos, si no hay ningún comentario adicional, pues les agradezco su asistencia el día de hoy.
Les deseo que tengan excelente día. Y nos vemos en la siguiente, muchachos. Nos vemos, profe. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, profesor. Cuídense mucho. Adiós, profe. Gracias. Adiós. Hasta luego, profe. Buen Hasta día. luego. Cuídense mucho, que tengan excelente día.